¿qué tal amigos? Muy buenos días, muchísima atención. Bienvenidos a Noticias 7. Esta madrugada amanecimos con la noticia de una presunta amenaza a un periodista en la zona de Durán. Los sospechosos colocaron fundas con sangre afuera de su casa y asustaron obviamente al comunicador. Nosotros vamos a tener sus declaraciones más adelante. Jueves 18 de agosto del 2022, bienvenidos a Noticias 7. Muy buenos días con nuestros compañeros Andrea y Lautaro. ¿Cómo amanecen hoy? Bien, Verónica, muy bien. Preparados con mucha información. Correcto, el tema de seguridad es el más álgido en estos últimos días. Amigos televidentes, ya tenemos actualización de información sobre los responsables de la tragedia en Cristo del Consuelo. Andrea. Hola, ¿qué tal? Vero, Lautaro, amigos quienes nos sintonizan como siempre a esta hora de la mañana. Así es, del día de ayer se dieron también detalles de una persona que estaría involucrada en la tragedia de Cristo del Consuelo. Él se ha dado también como responsable de este hecho, tiene antecedentes penales, pero los detalles le contamos aquí más adelante. Correcto, Andrea, y por otro lado, Lautaro, hay novedades en las solicitudes de habeas corpus para Jorge Glass. Así es, Vero. Primero, buenos días, Andrea, amigos televidentes. Eran 2 solicitudes, ahora solo queda una, porque ayer una jueza de Quito inadmitió el proceso. Vamos a explicarles por qué y cómo sigue este intento de que Jorge Glass salga de la cárcel 4 de Quito. Correcto, estaremos revisando esta noticia y también hacemos una invitación, amigos, para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos por Pública FM y también nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales. Iniciamos, bienvenidos. Se reanudaron las mesas de diálogo con la Mesa de Fomento Productivo. Inició la socialización del veto del Ejecutivo a las reformas de la Ley de Comunicación. La unidad de explosivos del GIR ha registrado 33 objetos sospechosos en lo que va del 2022. Jueza negó uno de los 2 pedidos de habeas corpus a Jorge Glass. En lo internacional, Perú es el tercer país con mayor número de contagios de viruela del mono por cada millón de habitantes a escala mundial. Y en los deportes, el Brighton de Inglaterra se refuerza con 3 ecuatorianos. Atención, amigos televidentes, la noche de ayer el periodista Chari Castillo, quien trabaja en Durán, denunció a través de sus redes sociales lo que a su parecer podría tratarse de una amenaza. Es que imagínense ustedes, fundas con sangre fuera de su casa conmocionaron a su familia, Andrea. Así es, el día de ayer, a través de su cuenta de Twitter, el periodista que pertenece a este diario, Ferrodiario, es una plataforma digital que funciona en Durán, registraba esta fotografía que ustedes pueden ver en la pantalla y pues daba declaraciones sobre lo que ocurrió. Evidentemente conmocionó este acto al periodista, llamó a la Policía Nacional y nosotros tenemos el directo de qué fue lo que dijo el día de ayer a través de su cuenta de Twitter. Escuchemos. Ese sangre. Y bueno, el policía ahí me dijo que bueno, le comenté de mi labor periodística aquí en Durán, que no es primera vez que yo he recibido amenazas. Yo anteriores ocasiones yo he recibido amenazas. Una última fue el 10 de enero, donde agarraron unos sicarios en los exteriores del domicilio donde vivía antes. Y por fuentes pude enterarme que estos sicarios pretendían atentar contra la vida de una persona que tenían fotos del domicilio donde yo vivía. O sea, tenían fotos y videos de mi domicilio y querían atentar con una persona de allí. Y la única persona que ha recibido amenazas soy yo, por mi trabajo periodístico. Esta fue la última vez que tuve una amenaza, ahorita, en estos momentos, y realmente es algo preocupante. La policía me intentó calmar un poco, sí, medio nerviosismo, bastante nerviosismo. La policía me intentó calmar un poco, pintar 2 escenarios posibles. Me dijo que, bueno, pongamos un escenario que uno sea de algún indigente que haya dejado alguna bolsa ahí, pero bueno,
veamos qué pasa, ¿no? Y otra que sí sea algo como que algún tipo de intimidación. Justamente al lado de mi domicilio hay una cámara que enfoca hacia la puerta. Me parece que sí la Policía Nacional va a hacerle pedido a esta cámara para esclarecer este tema que es lamentable que ha sucedido. Realmente sí me siento muy asustado, muy aterrado por esta situación. Y pues, bueno, reiterarles mis agradecimientos y comentarle un poco que me encuentro muy bien. Bueno, sí, se nota el temor que tiene el colega porque evidentemente es una situación que a cualquiera, si nos llegara a pasar, pues nos pondría muy tensos. El medio digital en el que él trabaja se dedica a publicar noticias principalmente de Durán y no nos olvidemos que Durán hoy por hoy es una de las ciudades con más alto índice de violencia y de crimen organizado. Inclusive en esta ciudad aplica el estado de excepción que decretó el gobierno luego del atentado del Cristo del Consuelo, y al publicar tantas noticias sobre lo que está pasando en ese cantón, pues habría esta posibilidad. Esperemos que no sea así y, como él lo ha manifestado, que haya sido un indigente que dejó una funda con sangre presuntamente de animales. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en la zona 8 que comprende los cantones de Guayaquil, San Borondón y Durán? Y es que, compañeros y amigos televidentes, se registran hasta el momento 322 hechos de sangre, y esto representa el doble de lo que ha significado pues el seguimiento de estos casos del año pasado en el mismo periodo, ¿no? En el periodo comprendido desde abril hasta este momento del 2021. Es decir, que la situación en esta zona 8 está realmente atemorizando a los pobladores y se están tomando cartas en el asunto. Recordemos, amigos, que estamos en un estado de excepción y, sin embargo, estamos viendo que todavía existen hechos violentos sumamente agresivos en esta zona. Así es, lo que ha dicho nuestro colega es que van a revisar las cámaras para mirar quién fue el que dejó estas fundas con sangre fuera de su casa. Sin embargo, ya ha adelantado que hubo un antecedente de una amenaza que él tuvo por parte directamente de sicarios. Así que es por eso que, como lo veíamos ya en las imágenes, realmente se siente asustado. Esperaremos evidentemente las declaraciones de las autoridades respecto de este tema. Y ahora les contamos, amigos televidentes, que alias Morado es el octavo detenido por la explosión en el sector del Cristo del Consuelo que dejó 5 personas fallecidas. El aprehendido posee grillete electrónico a pesar de tener antecedentes penales como asesinato y tenencia de armas. Operativos realizados por la Policía Nacional permitieron dar con la captura de un nuevo implicado en la explosión de Cristo del Consuelo, que cobró la vida de 5 personas. Se procede a la aprehensión de una persona que responde a los nombres de Darío Arturo CS, alias Morado, perteneciente al grupo de los Águilas. El detenido cuenta con 7 antecedentes penales por delitos como tenencia de armas de fuego, robo y asesinato. Sin embargo, cuenta con grillete electrónico. Se ha pedido que se revea las medidas que tienen muchos de ellos que han sido detenidos, o por lo menos por los antecedentes que tienen, que tengan prisión preventiva. En este sentido, el ministro del Interior en su cuenta de Twitter señaló: hoy la policía detuvo a un hombre con antecedentes por asesinato y robo. Admitió estar involucrado en el ataque terrorista. ¿Por qué un hombre con estos antecedentes está en libertad? En los 3 allanamientos realizados en el distrito Portete se encontraron más indicios de la investigación. Se encontró una granada, sustancias sujetas a fiscalización, municiones, dinero en efectivo, una arma de fuego tipo pistola, una moto reportada como robada. Desde la institución del orden se asegura que no descansarán hasta dar con los responsables de estos actos terroristas. No queremos que esta ola tenga una escalada de violencia con la utilización de artefactos explosivos. Policía Nacional está desplegando todas las acciones dentro de esta acción investigativa. Con alias Morado, ya son 8 las personas detenidas por el atentado en Cristo del Consuelo. 2 de ellos fueron aprehendidos con presunto material explosivo en tanques de gas. Edison Saavedra, Noticias 7. Darío Che, alias Morado, ya tenía algunos procesos legales desde que él tenía 18 años. En algún momento se lo detuvo por estar en una moto que había sido reportada como robada. En otro también se le procesó por tenencia de armas. Y la última que se sabe es por tentativa de asesinato el pasado 10 de abril en Portete a 7 personas. Sin embargo, como hemos visto en la nota, él estaba con un grillete electrónico
quedaba esta prelibertad. Al principio dicen que casi todos sus procesos fueron prisión preventiva, pero luego se le pasó solo a que se presentara una vez cada cierto tiempo. Él pertenece a esta banda delictiva denominada Los Águilas, que es, pues, digamos, es una célula que se desprendió de los choneros, que todos sabemos es liderado por alias Junior, y que evidentemente ahora tienen una guerra por controlar pues estos espacios para el narcotráfico. Lo que es insólito, bueno, es que él mismo confiesa que fue parte de este atentado terrorista, porque así es como se está calificando a lo que sucedió en Cristo del Consuelo. En 2016 inició, o sea, 18 años tenía, hace 6 años, es jovencito, es menor que nosotros inclusive, y está involucrado en este tema que es muy grave. El ministro del Interior, por cierto, ayer se pronunció y manifestó que hay 2 tipos de investigaciones. Por un lado, por terrorismo, y por otro, por asesinato de las 5 personas que fallecieron en Cristo del Consuelo, pero también habló sobre la normativa que se debe aplicar en el Ecuador a propósito de este tema de la inseguridad y del crimen organizado. Escuchemos al ministro. Este es un tema también de la normativa, porque el Ecuador tiene un marco jurídico formulado para combatir la delincuencia común, y hoy estamos enfrentando delincuencia organizada. Por consiguiente, si no llegamos a un acuerdo y a un consenso y miramos solamente como una aparente ineficiencia del gobierno o peor de las instituciones, creo que demoraremos mucho más y el costo social será más elevado. Además de que Darío Che había dicho que él es presunto responsable de este hecho, también según el parte policial hay conversaciones de WhatsApp en donde él se referiría a la tragedia ocurrida el pasado domingo en Cristo del Consuelo, pero también a los allanamientos que se realizaron, 12 en total, como lo había dicho Lautaro, en estas investigaciones, la primera por terrorismo y la otra por asesinato a las 5 personas. Entonces son 8 detenidos o aprendidos, investigados, culpados, como usted los quiera denominar, 5 que fueron capturados el primer día, es decir, el domingo luego de la explosión, 2 más el lunes que estaban en otro sector de Guayaquil, en la Nueva Prosperina, donde estaban haciendo nuevas bombas, nuevos explosivos, y finalmente entonces alias Morado, Darío Che, quien es el último, y bueno, según dice la policía, continuarán con más investigaciones para hallar a más presuntos responsables y sobre todo encontrar a los autores intelectuales. Hay nombres que se manejan, pero todavía no se los puede revelar. Esperaremos entonces las investigaciones de las autoridades. Por su parte, el ministro Carrillo ha manifestado que la explosión en Guayaquil es una declaración de guerra al Estado. Con estas fuertes declaraciones, nosotros entonces estaremos pendientes de cuáles son las resoluciones por parte de las autoridades para dar precisamente con todos los responsables de este hecho, que realmente es dramático, ¿no? Es porque terrible, hay casos terribles. Un niño, por ejemplo, que perdió a su madre, estaba escuchando ayer en un medio de comunicación local y amigo que contaba que apenas un niñito perdió a su madre, no puede dormir en las noches, tiene problemas físicos, se encuentra en un estado delicado. Son casos puntuales, por supuesto, pero que realmente nos llaman la atención y nos conmueve. Sin contar las viviendas que se perdieron, que están destruidas, el gobierno ya ha anunciado que van a entregar este bono de contingencia para los damnificados, que son ya varias familias, son más de 8 familias que lo perdieron todo, y sin contar que también lastimosamente han perdido pues a sus familiares. Y no solo eso, pierden también la tranquilidad. Sí. ¿Quién puede dormir luego de esta tragedia que ocurrió? Realmente, o sea, es una tragedia, como lo hemos dicho, y pues hay que esperar a las investigaciones de parte de las autoridades. Y sobre el tema, 1.800 nuevos efectivos militares fortalecerán la seguridad de Guayaquil en medio precisamente del estado de excepción. A la zona 8 llegaron la mañana de este miércoles 1.800 militares para fortalecer la seguridad ciudadana. Así lo confirmó el comandante de este grupo táctico de las Fuerzas Armadas, Agustín Proaño. Esto tras la conmoción social ocasionada por el ataque con material explosivo en el Cristo del Consuelo. Al momento está conformada la Fuerza de Tarea Conjunta con 1.800 efectivos que los hemos desplazado de diferentes sectores del país para poder mejorar las condiciones de seguridad, específicamente en esta zona de seguridad establecida con el estado de excepción. A los 3 cantones, lo que es Durán, San Borondón y Guayaquil. Estimo que la seguridad es una competencia de todas las personas, y creo que la participación de la ciudadanía en las diferentes formas de
de apoyo, pues sería muy fundamental, proporcionando información. El anuncio se lo hizo durante la entrega de ayuda humanitaria para las familias afectadas por el ataque registrado la madrugada de este domingo, que dejó 5 personas fallecidas y 17 heridas. El día de hoy Riesgo ha dado una gran ayuda a todas las personas que de una u otra forma, directa o indirectamente, fueron impactadas por ese momento. Igual estamos con el MIES, con educación, con salud, con todas las instituciones del Estado. Hay en este momento alteraciones en la parte motriz y psicológica de las personas. También estamos trabajando con ellos de parte de los especialistas, psicólogos y sociólogos. Estamos trabajando, esa es parte del equipo de salud. Estamos trabajando con eso. Hemos hecho una evaluación de las viviendas que fueron afectadas. Entre tanto, la fuerza pública mantiene cercada la calle donde ocurrió el siniestro. 30 días es lo que durará el estado de excepción decretado por el Ejecutivo. ¿Qué es lo que permite esto? O más bien, ¿qué no permite la asociación? Estas reuniones que se puedan mantener en estos 3 cantones, pero además permite también que las fuerzas del orden puedan hacer requisas para poder dar con los responsables de la tragedia y también con pues indicios que puedan evidentemente mostrar que son responsables. Estaba revisando cifras y son escandalosas. En este año, hasta el 13 de agosto, 2.646 homicidios se registraron a escala nacional, pero más del 50%, es decir, 1.428 son en Guayaquil, Esmeraldas la provincia y la provincia de Manabí. O sea, 2 provincias y una ciudad concentran el 50% de muertes, de asesinatos a escala nacional. Yo creo que eso, compañeras, es lo que ha motivado a que se tomen estas acciones y reiteramos lo que dijo el ministro anteriormente. Se necesita una normativa porque aquí el crimen organizado es el principal flanco, el principal objetivo y también como parte de todo esto se ha dicho que lo que sucede, por ejemplo, en Quito, recordemos que hubo una posible amenaza de bomba, podría estar relacionada con las bandas, no para hacer daño, sino para causar temor. Lo que buscan es la conmoción nacional. Y otra de las cosas que ha manifestado el ministro Carrillo es que el decomiso de 250 kilogramos de droga, específicamente de cocaína, tendría relación directa con esta situación que se desató en el sector del Cristo de Consuelo. De tal manera que sí, hay una relación directa entre, primero, el decomiso por parte de las autoridades y la reacción, por supuesto, de las bandas delictivas y narcodelictivas que se ven afectadas pues, en su economía, en su negocio ilícito, y que toman medidas sumamente drásticas para amedrentar a la población y a las autoridades. Y ahora les contamos, amigos, que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, descartó que en la Policía Nacional existan más narcogenerales, como se denominaron a los oficiales, que tendrían supuestos vínculos con el crimen organizado. Las investigaciones de este caso continúan mientras se toman las medidas contra los 3 generales imputados. En el mando policial actual ya no existe esa posibilidad. Eso no quiere decir que mañana no pueda ser nuevamente tentados, cooptados a alguien, pero yo descartaría que en este momento existen narcogenerales en la policía. ¿Por qué esa seguridad, ministro? Porque hay varios elementos que nos permiten llegar a esa convicción, nos permiten no solo plantear hipótesis, hay certezas de la probidad, de la integridad a través de pruebas de confianza que también se han realizado. Este tema es a propósito de la denuncia, se lo puede decir así, que hizo Estados Unidos, que retiró visas porque habían supuestos narcogenerales que recibirían dinero del narcotráfico para permitirles que continúen con sus actividades ilícitas. Pero también, Andrea, no nos olvidemos que en las Fuerzas Armadas también se ha hablado de presuntos oficiales que estarían vinculados y de hecho ya hay una investigación. ¿Cómo fue, digamos, esta denuncia en 2021? El embajador de Estados Unidos dio una entrevista a un medio digital en donde dijo que había preocupación en Estados Unidos por estos narcogenerales. Contraloría abrió un examen especial a 24 policías, 24 uniformados y hace pocas semanas, hace pocos días, se conoció que 2 de ellos en servicio pasivo y 1 en activo estarían pues involucrados y tal vez con indicios penales por no poder justificar su patrimonio. Lo que ha dicho ayer el ministro Carrillo es que pues él ha descartado que actualmente, que en esta generación, digamos, de los policías no habría pues casos similares porque se han realizado pruebas, etcétera, investigaciones que darían cuenta de aquello. Por ejemplo, Estados Unidos donó unos polígrafos que son utilizados principalmente
a la manera interna de la policía para que los oficiales y toda la fuerza pública se someta a estas pruebas de detección de mentiras y saber de esa manera controlar si están o no vinculados. Entonces son 3 de la policía y 18 militares que estarían supuestamente con vínculos con el narcotráfico. Lo que haría falta ahora serían pues conocer la investigación que también iba a abrir la Superintendencia de Bancos y la UAFE, esto por pedido también incluso del Ejecutivo. Y ahora vamos a cambiar de tema, compañeros, amigos televidentes. Les contamos que una jueza de Quito negó uno de los 2 pedidos de habeas corpus que presentó la defensa del ex vicepresidente Jorge Glas Espinel para salir de la cárcel 4 de Quito. La magistrada consideró que el recurso no era procedente. El presente del ex vicepresidente Jorge Glas sigue siendo la cárcel 4 de Quito, donde cumple 2 sentencias por cohecho y asociación ilícita, pese a que sus abogados tratan de volver a sacarlo de prisión. La jueza Soledad Manosalvas le dio el primer no a una de las 2 solicitudes de la defensa de Glas para obtener el habeas corpus. La magistrada inadmitió el recurso porque no procede verificar o ejecutar el cumplimiento de una sentencia constitucional ejecutoriada. Aún falta conocer la resolución del juez Luis Jácome de la Unidad Judicial de Iñaquito, quien debe tramitar el segundo pedido de habeas corpus. El abogado de Glas presentó las solicitudes en contra del SNAI y de su director, Pablo Ramírez, por no cumplir con la excarcelación del ex vicepresidente tras el dictamen del juez Bani Molina de Portoviejo. Sin embargo, esto no era aplicable, explica el constitucionalista Carlos Vaca. Si el Consejo de la Judicatura dice no constan, es porque no fueron emitidas debidamente conforme al sistema que tiene el Consejo de la Judicatura. En conclusión, hay un habeas corpus pendiente, el de Molina, que no puede ejecutarse por las inconsistencias de las boletas de salida. Hay otro inadmitido, el de Manosalvas, y uno más pendiente, el de Jácome, que aún debe conocerse. Mientras tanto, Glas continuará privado de su libertad. Lautaro Andrade, Noticias 7. Entonces, de resumen y para que se entienda bien, había este habeas corpus de Bani Molina, el juez de Portoviejo, que Jorge Glas se vio beneficiado, igual que Daniel Salcedo, que ellos no lo pidieron, pero se vieron beneficiados. Ahora, lo que pasa es que como el acta, la boleta de excarcelación estaba mal hecha, lo que dicen entonces el SNAI es que no pueden liberarlos. Por eso, el abogado de Jorge Glas, Carlos Dalviar, presenta este habeas corpus diciendo, bueno, tanto el SNAI como Pablo Ramírez, su titular, están incumpliendo una orden judicial y deben liberarlo. Lo que hizo la jueza es, no, eso no procede así, porque no hay las pruebas que dictaminen que eso se ha cometido. Estaba mal hecha porque entiendo que había números erróneos en el número de cédula. Es así, por eso no se hizo efectiva y es ahora que dice la jueza Manosalvas que no, esto digamos no cabe solicitar un habeas corpus por este proceso. Otro dato interesante y es que en estas audiencias que se han llevado a cabo, el abogado Alvear de Jorge Glas ha pedido medidas sustitutivas para el ex vicepresidente hasta que termine de cumplir su condena, es decir, le faltan más de 2 años, 3 años, y en ese lapso lo que él pide es que esté fuera de prisión, pero además que no utilice grillete electrónico, porque Jorge Glas dicen que tiene ofertas para dar clases en universidades y entonces buscaría que lo pueda hacer libremente, pese a que tiene pues 2 sentencias por corrupción. Así es, y a propósito de las sentencias, nosotros queremos recordarles, amigos televidentes, que son 8 años por cohecho en el caso Sobornos y 6 años por asociación ilícita en el caso Odebrecht, de tal manera que estas 2 investigaciones ya se han dado. El ex vicepresidente tiene 2 sentencias ejecutoriadas ya con los años establecidos de prisión y por lo tanto pues estos recursos de alguna manera, si es que no tienen los sustentos legales necesarios, definitivamente no proceden. Es momento de hacer una pausa y ya regresamos con más noticias, no se vayan, esto es Noticias 7, ya volvemos. Seguimos informando, amigos televidentes, qué bueno que nos acompañen esta mañana. La mesa técnica 3 sobre fomento productivo se reinstaló esta mañana en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Esta es la primera de la nueva metodología que se ha implementado en el marco del diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales y que pues ambas partes están de acuerdo. Veamos. Desde la sede principal de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en Quito, el gobierno se sentó a dialogar con los dirigentes de los movimientos indígenas
para tratar los precios de insumos agrícolas, la tecnificación y mecanización agrícola, entre otros, como parte de la Mesa de Fomento Productivo. Esta mesa lo que busca es justamente encontrar mecanismos para que la agricultura campesina, rural sobre todo, pueda salir adelante y que sobre todo sea una política de Estado centrada en la agricultura, el desarrollar la agricultura en el Ecuador. Esta sesión se denominó la Reunión Cero porque bajo la nueva metodología implica que se aborden los pedidos del sector indígena y las propuestas que plantea el Ejecutivo. Entre los avances, las 7 preguntas o planteamientos de las organizaciones sociales fueron acortadas. 4 grandes acápites o 4 grandes capítulos que vamos a definir. Vamos a conversar la próxima semana sobre acuerdos comerciales. Estamos de acuerdo en que los acuerdos comerciales tienen que negociarse bien, midiendo las sensibilidades, sobre todo sensibilidades agrícolas, y vamos a presentar una propuesta en ese sentido la próxima semana. El ministro de Producción y Comercio Exterior, Julio José Prado, anticipó otros temas que se tocarán la próxima semana. Presentaremos un plan de acción y una política de Estado y de gobierno para poder enfrentar los temas de la ruralidad y la agricultura campesina. De parte del Ministerio de Agricultura se buscan nuevos mecanismos para ayudar al sector agrícola. Tenemos ya varios programas en marcha y queremos socializarlos y trabajar en conjunto para mejorar sobre todo lo que es la agricultura familiar campesina, que es lo que más nos preocupa a nosotros. De esta forma se espera que la próxima semana existan consensos. Lautaro Andrade, Noticias 7. Bueno, entonces esta es la mesa número 3. No es la tercera mesa en orden cronológico, sino que es el nombre que le habían puesto anteriormente. Y el próximo martes se vuelven a reunir para conocer qué opinan sobre la propuesta del gobierno. Otra vez, como resumen, las organizaciones indígenas plantearon 7 temas, 7 preguntas que buscaban de parte del Ejecutivo. Quedaron en 4. Estos 4 temas hablan, entre otras cosas, del control de precios de los productos agrícolas, porque se ha dicho que hay un abandono del sector agrícola en el Ecuador durante estos últimos años. Esta es una de las mesas más importantes, pero otro punto que se abordó, y sobre todo de parte de los movimientos indígenas, de sus dirigentes, es de que no deben participar toda la cúpula o todos los dirigentes más importantes en cada una de las mesas, sino que tienen que ser un poco más técnicos. Si, por ejemplo, una federación de campesinos, pues que participen a de fomento productivo, mientras que educadores estén en la educación y no estén todos en todas. Por eso ayer no se lo vio a Leonida Sisa. Muy bien, y también pues lo que ha dicho la conferencia episcopal es que se respeten todos estos puntos de vista de lado y lado. Así es como se desarrolla este diálogo. El diálogo, en cambio, que está congelado ahora mismo, es el que se tenía previsto del Ejecutivo y la Asamblea Nacional. El ministro Francisco Jiménez ha dicho que esto ocurre porque votaron a favor de esta resolución que posesionó como superintendente de bancos a Raúl González. Sin embargo, el día de ayer, Virgilio Saquicela, el presidente de la Asamblea Nacional, ha dicho que va a enviar cartas tanto al Ejecutivo como a los jefes de bancada para que el día lunes próximo se pueda dar una reunión entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional para poner estos puntos de acuerdo sobre la mesa. Ahora, acerca de las mesas de diálogo y precisamente acerca de la de fomento productivo, cabe la pena indicar que dentro de esta modalidad también es importante que se establezcan 5 días de trabajo en esta mesa y además un acta diaria con todos los lineamientos que se están trabajando y sobre todo con todos los consensos que se van dando, de tal forma que vamos a ver que ya van a existir resultados mucho más acertados en este sentido. Y para cerrar el tema, a propósito de lo que dice Andrea del congelamiento de diálogos, bueno, también hay una especie de congelamiento en la mesa de control de precios. Recordemos que fue una de las que se desarrolló la semana anterior. Y en la de subsidios también. Y la de subsidios también, que esa van a haber unas pequeñas comisiones que ya están hay un cronograma, pero todavía no las anuncian. Pero la de control de precios es interesante porque, si bien es cierto, había una propuesta inicial que decían 44 productos que pueden ser intervenidos. Exactamente. Finalmente el gobierno dice no pueden ser todos. Hubo una especie de preacuerdo, de preconsenso. Sin embargo, de parte de las organizaciones indígenas y sociales han dicho que la mesa quede en stand-by y el gobierno ha dicho, bueno, hagamos esto. Como no tenemos un acuerdo, vamos a dejarla de último. Vamos a seguir con las demás mesas y al final intentaremos retomarlas porque, según dicen, las organizaciones sociales quieren dejarla ahí, sepultarla, mientras que el gobierno dice, démosle un poco más de tiempo para luego analizarla. Entonces, esa lastimosamente es una de las mesas que hasta el momento no tiene acuerdos palpables y habrá que esperar si finalmente se pueden volver a reunir.
Y ahora les contamos, amigos, que a través de un comunicado la presidencia informó que con la finalidad de recibir asistencia técnica y recopilar aportes de los organismos internacionales para la objeción a las reformas de la ley de comunicación, un equipo de la Secretaría Jurídica liderada por su titular, Fabián Pozo, viajó a la ciudad de Washington en Estados Unidos para mantener reuniones de trabajo con el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, se detalló que este miércoles la Secretaría de Comunicación arrancó con el proceso de socialización del veto de la normativa. ¿Qué es lo que se ha dicho el día de ayer en esta reunión que se tuvo con la prensa? Es que alrededor del 70% de estas reformas de la ley de comunicación serían vetadas por el Ejecutivo. ¿Qué es lo que se vetaría? Entre otras cosas, por ejemplo, y aquí lo había anotado, en el veto parcial se incluirían objeciones, por ejemplo, de inconstitucionalidad, entre ellos eliminar la opinión del contenido comunicacional, limitación a la prohibición de la censura previa, responsabilidad penal y administrativa para los periodistas y la aprobación de los planes de comunicación por parte de la Arcotel. Esto, entre otras cosas, 50 artículos aproximadamente de estas reformas serían vetados entonces por el Ejecutivo. Sin embargo, se están realizando estas reuniones, esta socialización con medios, representantes, etcétera, para poder generarlas. A propósito de eso, incluso hay una comisión que viajó hacia Washington que se va a reunir con la Comisión Interamericana de la Libertad de Expresión. Y están más o menos contra el tiempo porque hasta la próxima semana ya tienen que entregar este veto presidencial. Si mi memoria no me falla, es hasta el 23 de agosto en el que tengan que entregar ya las reformas que justamente hemos comentado aquí. Estaremos pendientes entonces de cuál es la resolución por parte del Ejecutivo. Mientras tanto, les contamos, amigos, que el presidente de la República, Guillermo Lasso, ya se encuentra en la ciudad de Houston para realizarse un examen de piel por el melanoma que le detectaron lamentablemente en su párpado derecho. Ahora, ¿de qué se trata esta enfermedad? ¿Qué es un melanoma? Veamos a continuación. La piel es nuestro órgano más grande y obviamente uno de los más importantes. La epidermis está compuesta por 4 tipos de células. Una de ellos es el melanocito y es la que pigmenta la piel, es decir, le da color. Sin embargo, cuando factores como la genética, el tipo de tez y el impacto directo del sol pueden provocar enfermedades. Se va a empezar a dividir de una manera extraña, se va a comportar ya no educadito en la zona en donde está, sino va a empezar a invadir y obviamente se va a diseminar. A eso, justamente a eso, se llama melanoma. Es decir, a células que mantienen dentro de nuestra piel normalmente se convierten en algo maligno. El melanoma es un tipo de cáncer que al ser diagnosticado debe tratarse cuanto antes. Es menos frecuente, pero es mucho más grave, ¿sí? Porque se disemina mucho más rápido. El presidente Guillermo Lasso informó que le detectaron un melanoma en su párpado derecho, aunque aclaró que su salud no está en peligro. Es una suerte de cáncer de piel, pero no es un tema que comprometa mi salud, que esté en peligro mi salud, que se trate de algo de vida o muerte. Nada más que siguiendo la recomendación de los médicos que me dijeron hágase ver de inmediato. Lo que debe cuidar el primer mandatario, al igual que los demás pacientes, es que el melanoma no se propague por la piel y llegue a vasos ni a células linfáticas, lo que podría concluir en una metástasis. El presidente Guillermo Lasso recibe atención en el MD Anderson Cancer Center, uno de los establecimientos oncológicos más importantes de todo el mundo. Lautaro Andrade, Noticias 7. Lo que ha dicho el presidente Guillermo Lasso también antes de viajar hacia Estados Unidos es que va a informar cómo evolucionan estos exámenes en ese país para poder evidentemente dar información al país, al Ecuador. Sin embargo, también lo que sorprende de las declaraciones del primer mandatario es que ha dicho que él va a seguir liderando y al mando del país. No encargó, como pues habíamos visto también en administraciones anteriores, que se encargaba el vicepresidente, por ejemplo. No lo ha hecho el primer mandatario Guillermo Lasso. Ha dicho que él va a seguir al mando por medios digitales. Él estará en Estados Unidos hasta el 21 de agosto. Y justamente antes de irse, abordaron el tema de la consulta popular que hemos comentado, de que en las próximas semanas ya podría haber, ya se conocerían las preguntas. Sobre el melanoma es muy interesante que, bueno, sí, es una enfermedad que es un poco más agresiva. Hay otro tipo de cáncer que es mucho más frecuente y que, según nos explicaban los médicos,
Esto le da principalmente a las personas que tienen la tez o el color de piel mucho más blanca, es decir, personas de países nórdicos, de Europa principalmente, a diferencia de nosotros acá en el Ecuador que tenemos, bueno, por el sol y por estar en una zona geográfica privilegiada y única, pues estamos más acostumbrados. Sin embargo, nosotros también sufrimos el problema de los rayos solares que impactan muy fuerte, muy directos. Por eso recomiendan usar mucho bloqueador para evitar esas cosas, ¿no? Incluso solo para complementar, el INAMI estos días ha dicho que había una radiación solar bastante fuerte y que es por eso que es necesario estar protegidos. Y sobre la enfermedad, la Clínica del Mayo, que es una de las más prestigiosas del mundo, manifiesta que es muy importante detectar a tiempo esta enfermedad. Y si es que se la detecta en las etapas primarias, se la puede tratar tranquilamente, con radioterapia, con medicamentos, en algunos casos ya un poco más avanzados del melanoma, la quimioterapia. De tal manera que si es que en este momento se puede detectar que hay pues una etapa reciente de la enfermedad, es perfectamente controlable. Sí, y justamente, bueno, ayer se hizo el presidente un examen, un escaneo, justamente para ver este melanoma y ver en qué estado se encuentra y cómo lo pueden tratar. Luego se esperaba que hoy jueves haya una operación o una cirugía pequeña, pero todavía no tenemos la confirmación. El presidente todavía no se ha pronunciado del tema, entonces estamos a la espera. Sin embargo, lo que él ha reiterado es que no es algo tan grave porque sí, se lo ha detectado de forma rápida y se lo podría tratar. Recordemos también que los melanomas, o cómo usted lo puede detectar, bueno, las manchas en la piel, las verrugas, quizás algún lunar, que de pronto empieza a ser un poco más grande, que luego cambia el color. Si usted se da cuenta de eso, que no es algo muy común, pues debería revisarse porque podría ser el inicio de una posible enfermedad. Entonces, muy importante que usted revise siempre su piel y en el caso que sea necesario, pues acuda al médico. Sí, y los melanomas se pueden formar en cualquier parte del cuerpo, pero siempre tienen mayor tendencia a generar ese tipo de afecciones las que están expuestas al sol. Claro, en la cara, principalmente en los brazos también podría ser. O las personas que, por ejemplo, trabajan, me invento, en la playa y que están todo el día bajo el sol, bueno, pues ahí es más factible que pueda sufrir algún tipo de enfermedad relacionada con la piel. Ahora les contamos, amigos, que el presidente de la República, Guillermo Lasso, suscribió el decreto 530, en donde agradece al exalcalde de Quito y empresario turístico Roque Sevilla por haber sido consejero ad honorem para temas ambientales desde marzo pasado. Mediante este documento se indica que Sevilla renunció y además se deroga el decreto ejecutivo 364, mediante el cual se creó la consejería justamente. En las últimas semanas, esta es la tercera consejería de este tipo de la cual preside el presidente. Anteriormente se derogó la de Asuntos de Gobierno, que ocupaba Aparicio Caicedo, y después se eliminó el de Comunicación Personal a cargo de Rafael Cuesta. El mandatario todavía le queda un consejero ad honorem, que es quien es Luis Coloma, quien lo asesora en temas relacionados con la desnutrición infantil, tema de desnutrición. El rol de los consejeros presidenciales precisamente está siendo investigado por la Comisión de Participación Ciudadana en la Asamblea Nacional. Se ha pedido que varios de ellos vayan a comparecer. Hemos escuchado también que el día de ayer Aparicio Caicedo, que era uno de los consejeros, no va a ir. Él ha dicho que pues evidentemente no ha sido funcionario público y es por eso que él no tiene esa obligación de ir a la Asamblea Nacional. Sin embargo, también se ha pedido a la Contraloría que se realice un examen especial a quienes fungieron como consejeros del gobierno. Como lo has dicho, Vero, falta uno que estaba relacionado a la consejería de desnutrición infantil. Ahora es importante, Andrea, que nosotros recalquemos a nuestros amigos televidentes que ad honorem significa que no reciben remuneración económica por esa labor. Es decir, es una labor de alguna manera que lo hacen voluntariamente con el objetivo de seguramente asesorar al primer mandatario en temas específicos. Y hay otro más que salió hace más de un mes, mediante también decreto ejecutivo, que es Juan José Pons, que está siendo investigado por el caso Danubio. Recordemos que era asesor en temas agrícolas. Sin embargo, luego de que hubo un nuevo decreto para regular este tema, pues ya no era necesario su presencia y él salió del gobierno, según lo que han dicho las fuentes oficiales. Y Roque Sevilla, por cierto, también recordemos que es uno de los figuras políticas más importantes de la ciudad, ¿no? Exalcalde de Quito y también un operador turístico muy importante. Empresario también muy importante. Sí. Bien, ahora vamos a cambiar de tema. Lamentablemente, el fotógrafo Luis Mariño sufrió o falleció luego de una intensa batalla contra el cáncer. Él tenía apenas 40 años de edad y durante los últimos meses luchó contra esta enfermedad terrible. Él criticó el deficiente sistema de salud público, inclusive solventó sus gastos médicos vendiendo sus fotografías y su cámara. Nosotros hacemos extensiva nuestra solidaridad con sus familiares y amigos más cercanos y lamentamos pues esta
esta situación. Sí, su historia es pues, muy emotiva también porque él creó un programa, llamémoslo así, una campaña llamada Lucho contra el Cáncer. Su apodo de él era Lucho y él lo que buscaba es mediante las fotografías generar conciencia de lo complicado que es acceder al sistema de salud para los pacientes con cáncer porque cuestan mucho, los tratamientos oncológicos son muy caros. Él tuvo problemas para ingresar al IES, para ingresar a Solca y entonces sí, Vero, como tú lo dices, tuvo que vender su cámara fotográfica y uno de los mensajes más tristes que he leído en las redes sociales es que había un amigo de él, un colega, que le ofreció una cámara y le escribió hace unos días, le mandó un mensaje, bueno Lucho, ¿cuándo nos encontramos para darte la nueva cámara? No le respondió lastimosamente porque nuestro colega falleció, así que nos unimos también a los mensajes de condolencias por este lamentable hecho. Este tipo de fotografías que vemos ya en imágenes se vendieron, se rifaron en toda esta campaña que él emprendió desde el 2020 cuando se le detectó este tipo de cáncer. Él hace 2 años ya vivía sin estómago porque debió extirpárselo a causa de este cáncer y el 23 de noviembre del 2020 fue sometido a una gastrectomía tras detectársele este tumor. Lamentable realmente. Sí. Así es, realmente es una noticia muy triste que nos enluta a todo el gremio de comunicadores sociales y por supuesto hacemos nuevamente extensivo nuestro saludo, nuestro abrazo de solidaridad a sus familiares y amigos más cercanos. Así es que bueno, con esta noticia nosotros en este momento hacemos una pausa, amigos televidentes, ya regresamos enseguida con el mundo de los deportes y cambiamos drásticamente de tema porque nos ponemos sumamente emotivos. El campeón olímpico de ciclismo en ruta, Richard Carapaz, está listo ya para la Vuelta a España. Vamos a conocer los detalles de esta carrera, muy importante, por cierto, a nivel mundial en el ámbito de este deporte, del ciclismo. Ya regresamos en minutos. Bien amigos, antes de finalizar la presente emisión informativa queremos contarles que agentes tailandeses de protección de la fauna informaron sobre la detención de una persona en el aeropuerto internacional de la capital de Tailandia, Bangkok, quien portaba en sus maletas 17 animales vivos, incluyendo monos, iguanas, pitones. Durante un control de maletas por rayos X, las autoridades hallaron 8 monos, un zorro, un mapache, 3 iguanas, 2 lagartos y 2 pitones blancos al interior de cajas de plástico, disimulados detrás de comida. El sospechoso, identificado como Abhilash Anaduri, de tan solo 21 años, fue acusado de tráfico de especies salvajes. Así también las autoridades estimaron que el valor en el mercado de los animales que transportaba es de aproximadamente $2.700. Los animales fueron enviados a veterinarios para ser examinados. Tailandia es un importante eje de tráfico de especies salvajes. Generalmente son destinados a Vietnam y China, donde los utilizan para la medicina tradicional. Pero ¿qué estaba pensando este chico, no? 8 monos, sí, iguanas, etcétera, en una maleta. Realmente a mí me parece que es increíble. Y lo más increíble me parece, o digamos espeluznante, es que esto pudo haber pasado ya veces anteriores. ¿Cómo se atreve a alguien a llevar animales salvajes sin pensar que va a poder pasar? Como lo decías, Vero, Tailandia es uno de los países en donde más hay tráfico de animales y precisamente se los envía a China, Taiwán para estas pruebas, para hacer químicos, etcétera, incluso maquillajes. De todo, sí. Y nos burlábamos antes del ecuatoriano que llevó una cabeza de cerdo a Estados Unidos, pero en este caso está llevando animales vivos. Es totalmente inaudito. Sin embargo, producción, si me confirman, podemos dar un último dato antes de despedirnos. Perfecto. Les comentamos que esta semana hubo un accidente en Puebla, en México, donde un camión con migrantes se volcó, un gran accidente, hubo muchos muertos. Bueno, se ha confirmado por parte de la Cancillería que 3 ecuatorianos fallecieron, 2 mujeres mayores de 20 años y un pequeño de 20 meses, es uno de los fallecidos, y también hay heridos, hay 2 menores de edad que están todavía en estado muy graves, en una unidad de cuidados intensivos. El día de hoy, precisamente a las 19 horas, vamos a tener un especial de la migración para que estén pendientes. Así es, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado, que pasen un feliz día. Recuerden que estamos con ustedes en nuestro noticiero estelar a las 19 horas. Compañeros, un excelente día de labores para ustedes también. Estaremos compartiendo mañana más información, amigos. Muy bien. Buen día para todos.